Muy buenas tardes, Dios te bendiga en esta hora. Por aquí tu hermana Pamela Guillén. En esta tarde quiero hablarte sobre cómo descubrir cuál es tu llamado, ya que hay muchas personas que entran en el camino del Señor y duran tiempo pensando, analizando para qué fue que Dios lo llamó. Muchas veces duramos tiempo así sin saber cuál es nuestro llamado, sin saber cuál es eh, nuestra asignación aquí en la tierra, porque todos nacimos para algo. Dios nos formó con un propósito, con un plan, y a veces no conocemos esto, y cuando lo desconocemos, muchas veces nos sentimos estancados, muchas veces sentimos que no estamos haciendo lo que Dios quiere, o no estamos cumpliendo con nuestra asignación. Y para eso he creado este video, para que así tú te sientas seguro de qué fue lo que Dios asignó en tu vida. ¿Cuál es tu ministerio? Bien, eso es una de las preguntas que todo el que entra al Evangelio se hace. ¿Cuál es mi llamado? Pero ¿para qué? ¿Para qué fue que Dios me llamó? ¿Para qué entré al Evangelio? Porque somos un cuerpo. El cuerpo tiene cabeza, tiene manos, tiene pies, el cuerpo es completo. Entonces cada quien tiene una función. Así como el cuerpo tiene diferentes partes y diferentes órganos, asimismo cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo tenemos una función y una asignación. Ahora, ¿cómo tú lo descubres? ¿Cómo tú te das cuenta de tu llamado, de tu asignación? Una de las principales maneras de tú darte cuenta de cuál es tu llamado es a través de las revelaciones. Dios siempre les revela, Dios habla. Y si cuando Dios te llama a su camino, te limpia y tú comienzas a buscarle en lo que es ayuno y oración, entonces Él te va a mostrar de alguna manera cuál es tu asignación. Por eso cuando nosotros tenemos revelaciones, es bueno hablarlo con personas que sepan del tema, con personas de más experiencia, porque por más que tú sepas, hay sueños, hay revelaciones que solamente los que están en el espíritu y solamente aquellas personas que tienen experiencia en ciertos temas te pueden ayudar a resolver esa revelación. Esa es la principal manera donde nos damos cuenta. Muchas veces hay personas que se sueñan adorando, se sueñan cantando, otros se sueñan sacando a personas del lodo, sacando personas de un sitio sucio. Entonces cuando tú te sueñas eso, que tú estás sacando a otras personas de un lugar, de un lodo, de un fango, es porque tú tienes un llamado a predicar la palabra y a libertar esas almas de donde se encuentran, del lodo, donde están sumergidas. También hay personas que tienen llamado a adorar, de adoración. Otros tienen llamado de intercesión, que es un llamado poderoso, es un llamado a estar orando por las almas, orando por los pastores, orando por todas las situaciones del mundo. El llamado de intercesión es un llamado de mucho poder. Cabe destacar que no todos, todos estamos llamados a predicar, porque dice la palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero no todos estamos llamados a predicar desde un púlpito, no todos estamos llamados a predicar desde un altar. Usted tiene que predicarle, claro que sí, a sus vecinos, a sus amigos. Todo el mundo tiene que saber que tú eres cristiano, que tú le sirves a Dios. Y a través de tu testimonio, pues esa persona también va a venir al camino. Pero debemos de estar claros con qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Está el llamado de la predicación. Cuando Dios te llama a predicar, hay veces que Dios también llama a la persona a tiempo completo. A veces lo llama a tiempo completo en el ministerio, que eso lo vamos a hablar en otro video. El llamado a tiempo completo, cómo saber cuando Dios te está llamando a tiempo completo, a trabajarle a Él, a vivir por fe. Están diferentes llamados y son muchas las funciones. Ahora, ¿cómo te das cuenta? Primero, a través de las revelaciones. Segundo, a través de la boca de los profetas.
nos damos cuenta de que Dios también les revela a sus profetas el llamado de las personas. Les revela qué tú vas a hacer en Dios. Entonces, cuando un profeta te dice, tú vas a ir a las naciones, tú vas a predicar la palabra de Dios, tú vas a ser pastor, muchas veces no lo vas a ver inmediatamente el llamado, pero cuando te ministran una palabra de que tú vas a hacer y tú sientes la confirmación en tu corazón de parte de Dios, tienes que accionar, tienes que prepararte. Y a medida de que tú te vas preparando y vas accionando en eso, entonces tú vas a ver que todo va a encajar, como que todo se va formando. Es como un rompecabezas al principio, cuando nosotros que venimos del mundo, es como un rompecabezas, pero el mismo Dios va organizando todo a medida de que tú te preparas y a medida de que tú vas caminando sobre esa palabra que te dijeron. Porque a veces te dicen, bueno, tú vas a ser pastor, tú vas a ser evangelista, tú vas a ir a las naciones. Bueno, pues si eso es lo que, y tú sientes la confirmación y te gusta, tienes que sumergirte en eso. ¿Cómo así? Tienes que comenzar a predicarle a las almas, tienes que comenzar a organizar tu vida, cerrar brechas. Si no estás casado, tienes que arreglarte, casarte. O sea, si estás viviendo con una persona y no te has casado, tienes que casarte legalmente, organizarte, bautizarte, leer la palabra, capacitarte, para que entonces tú puedas salir con un megáfono, entonces comienzas a salir con bocina, comienzas a dejarte dirigir por el mismo Espíritu Santo de Dios. Hay una preparación que es la preparación espiritual, que eso es muy importante para todos los llamados, porque hay una preparación física que nosotros recibimos aquí en la tierra. Por ejemplo, si tú tienes llamado de ser evangelista, está bien que tú hagas un seminario, que tú hagas un instituto bíblico, eso te va a ayudar bastante, pero hay una preparación que es la preparación espiritual. Esa preparación conlleva pruebas, conlleva proceso, ahí tú conoces a Dios profundamente. La preparación espiritual conlleva mucho ayuno, mucha oración, y ahí el mismo Espíritu Santo te va guiando. También te vas a ir dando cuenta de cuál es tu llamado a medida que tú caminas, a medida de que tú operas, a medida de que tú vas haciendo la obra. Entonces se te va revelando tu llamado. ¿Por qué? Por ejemplo, hay personas que tienen el don de sanidad, porque los dones van juntamente con el llamado. Los dones se van activando a medida de que tú vas avanzando, a medida que tú vas operando y obedeciendo lo que Dios te dice, se te van activando los dones. Y eso te va a ayudar en tu llamado, en tu ministerio. Por ejemplo, hay personas que tienen dones de sanidad. ¿Y cómo tú vas a operar en el don de sanidad? ¿Cómo tú inicias a fluir con ese don? Bueno, pues yendo a los hospitales, orando por los enfermos. Ahí ese don va a fluir, se te va a activar. Y entonces ya cuando tú, si tú eres adoradora y tienes el don de sanidad, o si tú eres predicadora y tienes el don de sanidad, tú vas a fluir donde quiera que vayas, porque ya tú le estás dando salida a ese don, le estás dando uso. Y a medida de que tú uses el don que tienes, entonces Dios te va añadiendo o te va aumentando. Gloria a Jesús. Tú te vas dando cuenta también. Bueno, hay personas que tienen el llamado de ir a orar a los hospitales. Personas que tienen llamado de visitar a las cárceles, llamado de misión, llamado pastoral. El llamado pastoral normalmente la persona nunca lo quiere. Ese es el llamado que mucha gente le corren, pero más bien, yo que soy pastora, yo le corría un poco, y es por la responsabilidad que esto conlleva. No porque no quería ser pastora, ni mi esposo tampoco, sino por la responsabilidad que conlleva. Nos damos cuenta porque cuando llega el momento que tú estás operando, tú sientes un profundo amor. Tú dices, wow, esto es lo que me corresponde, esto es lo que yo tengo que hacer. Entonces el mismo Dios te va fortaleciendo y te va dando las herramientas que tú necesitas para operar en tu llamado. Las personas que tienen llamado a ser líder de niños, a ser maestro de escuela bíblica, a ser maestro
de la palabra. Son personas que tienen un profundo amor por la enseñanza. Tienen, bueno, vamos a hablar del maestro de niños de escuela bíblica. Eso es un llamado muy poderoso. ¿Por qué? Porque lo que se inculca en la niñez, aun cuando son adultos, se quedan con eso. Y lo que un niño aprende, ya cuando es adulto, es muy difícil usted cambiar ese pensamiento, eso que ese niño aprendió. Y por eso es importante inculcarle la palabra a los niños. Es muy importante la escuela bíblica de niños. ¿Por qué? Porque lo que los niños aprenden, eso mismo van a proyectar en el futuro. Entonces, ¿cómo tú sabes que tiene el llamado al ministerio de niños, al ministerio infantil? ¿Por qué? Bueno, porque tú sientes ese amor por trabajar con los niños, te gusta trabajar con niños, te gusta verlo crecer, tú tienes amor por ellos, tienes que tener paciencia, tener mucho amor. Para trabajar con niños hay que tener mucho amor, mucha paciencia, porque los niños van aprendiendo despacito, van aprendiendo lento. Pero otra cosa que debes tener, si tú sabes que vas a trabajar con niños, debes de prepararte, tienes que capacitarte, porque una enseñanza errónea a un niño, eso le puede hacer mucho daño. Si tú no estás preparado, prepárate, capacítate para que trabajes con niños, para que ellos puedan aprender algo sustancial de ti, puedan aprender algo bueno, algo que lo vaya a edificar. Porque hay veces que las personas tienen el llamado, pero no tienen la preparación, ni se preparan tampoco. Entonces ahí radica el problema. ¿Por qué? Porque Dios te dijo que tú vas para las naciones, que tú vas a predicar el evangelio, pero no quieres prepararte, no quieres salir, no quieres predicar, o estás esperando siempre el tiempo de Dios, esperando el tiempo de Dios. Y muchas veces esperando el tiempo de Dios, el tiempo hasta se pasa. Sí, amado, a veces el tiempo se vence esperando el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que ocuparnos de las cosas de Dios primero y después de todas las demás cosas, de lo demás, de lo terrenal. Pero primero debemos de ocuparnos de las cosas de Dios. ¿Cómo saber cuando tu llamado es evangelista? Tu llamado es ser evangelista. Cuando tu llamado es evangelista, tú sientes amor por las almas. Tú sientes ese amor por las almas. Muchas veces, cuando tenemos llamado evangelista, a veces no lo sabemos, no nos damos cuenta hasta que lo practicamos. Por ejemplo, yo tenía el llamado de pastora y evangelista. Y siempre me profetizaban que yo iba a predicar, que yo iba a ir a las naciones y todo eso. Pero yo no sentía ese amor por predicar, yo sí sentía amor por las almas. Yo oraba bastante, oraba, Dios mío, liberta, Señor, transforma. Pero no me gustaba predicar, no me gustaba. Yo decía que los micrófonos, que eso no era para mí. Hasta el día que comencé a hacerlo. Cuando comencé a predicar, inmediatamente me enamoré de la predicación. Porque es que cuando tú entras en lo que es la práctica, se te va activando algo. Tú dices, esto sí es lo mío. Entonces, a medida que yo comencé a predicar en las calles, comencé a predicar en las iglesias, me comenzaron a invitar, ahí yo me di cuenta de que sí, ese era mi llamado, de que en verdad yo tenía mucho amor por las almas y tenía que darlo, demostrarlo con la manera de predicación. ¿Y qué pasa? Muchas veces tú tienes el llamado, Dios te dice que tú vas a llegar lejos, pero tú eres quien marca hasta dónde vas a llegar. Sí, tú mismo eres quien va a marcar hasta dónde vas a llegar. Porque Dios te abre las puertas, Dios te dice, Dios te pone el plan. Ahora la meta y el camino lo trazas tú. Y la obediencia, porque Dios siempre te va a dirigir a donde tú tienes que ir, a donde tienes que estar. Pero si tú no te mueves, si tú no accionas, no vas a ver dicha promesa. ¿Cómo saber si tú eres un profeta? Un profeta, si tú eres un profeta, la palabra que tú ministres tiene que tener un cumplimiento. La palabra que dicen los profetas tienen cumplimiento. El llamado profético es un llamado muy profundo, es un llamado
que tiene mucho rechazo. A veces la gente menosprecia mucho a los profetas. Paran solos. Los profetas no les gusta mucho como hablar con la gente. O sea, estoy hablando de los profetas genuinos, profetas de verdad. Porque una persona puede ministrar bajo el poder del Espíritu Santo, pero puede que no sea profeta. El profeta te declara lo porvenir, te declara el plan de Dios, el propósito de Dios. Y eso que te dice el profeta, también el cumplimiento de esa palabra va a depender de nosotros en algunas ocasiones. ¿Cómo así? Dios te puede revelar que una familia tuya va a fallecer o que está por fallecer. Entonces, si tú tomas acción con eso, comienzas a orar, a interceder, a clamar por misericordia, eso no va a suceder. Pero sí había una profecía de muerte. Ahora, Dios va a detener esa muerte a través de la intercesión. Por eso esa profecía no va a tener un cumplimiento o se va a cumplir más tarde, más adelante. Puede ser también que te profeticen que tú vas a ser pastor, pero al tú no alinearte a dicho propósito, por estar de desobediente o por estar dando vueltas, perdiendo el tiempo en cosas que no edifican, entonces tú no llegas a ver ese pastorado. Yo he conocido personas, lamentablemente, que han fallecido sin ver el propósito de Dios cumplido. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque fueron personas que se desenfocaron de lo de Dios y se enfocaron en lo natural, se enfocaron en las cosas terrenales y se olvidaron del propósito de Dios en su vida. Y cuando tú te olvidas del propósito de Dios en tu vida, eso tiene una consecuencia. Eso tiene una consecuencia. Por eso usted ve personas que Dios lo está preparando últimamente y lo está preparando joven, pastorear, muchos pastores jóvenes, porque debido a su obediencia, debido a que se decidieron a creerle a Dios y están siendo usados poderosamente. ¿Por qué? Porque a Dios hay que creerle y hay que operar bajo las dimensiones que Dios te dice, bajo las dimensiones que Dios quiere obrar en tu vida. Si tú quieres ver la mano del Señor obrando en tu vida, tienes que obedecerle. Muchas veces no entendemos el propósito, muchas veces no entendemos, pero hay que obedecer aún sin entender. A Dios hay que obedecerle aún sin entender. Hay veces que Dios te dice, mira, ve a la casa de fulano o predícame en tal esquina. Tú tienes que irte y predicar. ¿Por qué? Porque es que a través de tu obediencia es que Dios va a abrir puertas. A través de tu obediencia es que el Señor se va a glorificar y va a ir añadiendo lo que tú necesitas. Cuando tú tienes un llamado, cuando tú comienzas a operar bajo eso, vas a sentir cierta satisfacción, vas a sentir cierta llenura. ¿Por qué? Porque cuando tú no estás caminando bajo el llamado de Dios, bajo lo que el Señor quiere para tu vida, tú no te vas a sentir bien. Hasta que tú no comiences a caminar bajo el propósito de Dios, no te vas a sentir bien, no te vas a sentir lleno. Pero cuando tú comienzas a caminar, comienzas a avanzar, tú dices, wow, esto sí es lo mío. Y tú comienzas a sentir como cierta llenura, como cierta felicidad. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo lo que Dios quiere. También hay personas que tienen llamado a ser empresarios, a ser negociantes, que están llamados a operar en dimensiones físicas, naturales, para impactar a las personas de la tierra. Porque imagínense, no todos tienen llamado a tiempo completo, pero la obra debe ser sostenible. Entonces necesitamos también empresarios y empresarias. ¿Y cómo usted se da cuenta de que usted es un empresario, de que usted es una empresaria que va a bendecir la obra económicamente? Bueno, porque a ti te gustan los negocios, tú te sientes bien negociando, sientes que eso no te quita tu integridad. La persona que Dios llama a ser comerciante, a ser empresario, son personas que Dios mismo le pone una integridad muy fuerte. Son personas que saben que no se van a perder porque breguen con dinero, porque trabajen con dinero.
Entonces, esa persona que tiene llamado a ser empresario, a tener negocio, a generar dinero, se sienten bien cuando trabajan. Sienten que eso no le quita la paz, que no le quita la comunión. Que se sienten bien delante de Dios, haciendo lo que hacen. Entonces, amado, tenemos que saber cuál es nuestro llamado. Tenemos que caminar. Y a medida que tú camines, usted sabe que los bebés, después que nacen, van gateando, luego van caminando y luego pueden hasta correr, podemos correr. Así mismo es nuestro llamado. Tú vas a ir experimentando cosas en Dios, vas a ir probando. Y a medida de que tú vas probando, tú dices, esto es lo mío es la adoración, o lo mío, wow, me gusta predicar, esto es, lo mío es la predicación. Y a medida de que tú vas caminando, el mismo Dios va estableciendo su orden, que lo tuyo es misión. Los misioneros, la misionera, eso es algo muy lindo, muy importante. Porque los misioneros son los que llevan la palabra a los lugares más remotos, son los que llevan la palabra acompañado de cualquier cosa material que se necesite en el lugar, sea comida, sea ropa, sea juguetes, la palabra de Dios acompañada. Y hay veces, hay lugares donde Dios te va a mandar y tú no vas a tener algo material, pero con la presencia de Dios que tú vayas, Dios va a obrar en ese lugar. Por eso los misioneros también es un llamado muy importante. Y a medida de que tú vas caminando, Dios te va a ir fortaleciendo hasta que llegue el momento que tú vas a correr en tu llamado. Tú vas a correr, te vas a sentir bien. Y esa es una de las cosas más importantes, porque tú te sientes bien. El llamado de ser maestro de escuela bíblica, es un llamado muy importante. ¿Por qué? Porque el maestro es quien enseña, quien instruye la palabra. Recibe la revelación de Dios. Recibe ciencia de la palabra. Cuando tú recibes ciencia de la palabra, son esas personas que tú te das cuenta que tienen tal conocimiento que tú quieres seguir escuchando, ¿Por qué? Porque esa persona está operando bajo ese llamado. Tiene ese llamado de enseñar. Cuando una persona tiene ese don de enseñanza, tú no quisieras como que se detenga. Quieres seguir escuchando más palabras. ¿Por qué? Porque esa persona tiene ese don y tú te sientes bien enseñando. Te gusta enseñar. Y el maestro tiene una cualidad. Esa cualidad es que el maestro siempre se está preparando, siempre está leyendo, siempre está buscando literaturas nuevas, siempre se está capacitando, creciendo en lo que es la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, espero que este video sea de gran ayuda. Si tienen algún comentario, déjenlo ahí. Si tienen alguna pregunta acerca de los llamados, cómo operar, si quieren alguna enseñanza nueva, pueden poner ahí, porque vamos a hablar diferentes temas en esta plataforma. Si no se ha suscrito a mi canal, lo invito a suscribirse. Y vamos a seguir subiendo contenido con la ayuda de Dios a medida de que el Señor nos ayude. Para mí es un honor compartir mis conocimientos adquiridos hasta el momento con todos ustedes. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Nos vemos en otra entrega.